Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo vamos a hacer de la mano del peso y el balance de la aeronave. En dos videos anteriores vimos no solamente los conocimientos prácticos, ¿sí?, aplicados tanto al peso y al balance, sino que también vimos aquellos principios relacionados y los fundamentos de donde nacen estos dos conceptos y su relación. El día de hoy, familia, vamos a analizar uno de los temas y conceptos, diría yo, mucho más importantes dentro de todas las operaciones de la aeronave, refiriéndonos obviamente a las operaciones, ¿ok? ¿Qué es este factor? El factor combustible. Bien, decíamos familia que el combustible precisamente es aquel que permite el funcionamiento del motor de combustión interna, es decir, un motor de funcionamiento en ciclo Otto, que precisamente hace uso de una aeronave básica de vuelo. Igualmente, una aeronave de mayores características es un combustible diferente y es una operación un poco más diferente y compleja. Sin embargo, el combustible siempre está presente en las operaciones. Por lo tanto, sin el combustible no se puede volar. Y si no se puede volar, no importa el peso que se le agrega a la aeronave, la distancia que tenga que recorrer, la altitud o la velocidad. Si yo no soy capaz de encender mi aeronave, no puedo iniciar con la operación. Por lo tanto, el factor combustible es un factor crucial e importante para determinar, ¿sí?, la operación que voy yo a realizar, ¿ok? Bien, teniendo en cuenta eso familia, hemos analizado ya en videos anteriores no solamente el grupo motopropulsor, hemos también visto la performance y cierto tipo de conocimientos enlazados a la navegación, que son la distancia principalmente. Pero al analizar el factor combustible también existen cierto tipo de condiciones, incluso reglas que se han de aplicar según la operación a realizar. Bien, el combustible familia sabemos que permite el funcionamiento del motor. Mientras más combustible, más tiempo de operación va a tener el motor y por lo tanto el tiempo de operación según la configuración del mismo me permitirá recorrer una determinada cantidad de tiempo y distancia, ¿ok? Y esto me da igual a la velocidad. Por lo tanto, para yo determinar el combustible, ¿sí?, la cantidad de combustible a utilizar, deberé de referirme a los libros de vuelo de la aeronave. En performance vimos los distintos tipos de configuración de los motores, ya sea de una aeronave multimotor o de una aeronave monomotor. Aquí igualmente les estaré dejando el enlace para que lo vayan a ver y lo vayan a visitar, ¿ok? Esto es crucial e importante. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea, ¿sí?, la potencia, mayor será el consumo de combustible y también mayor será la velocidad. Pero también existe una relación entre velocidad, aceleración, resistencia, tanto inducida como resistencia parásita. Así que hay que tener en cuenta estos factores. Sin embargo, poniendo una situación ideal, una determinada velocidad, supongamos 90 millas por hora, ¿sí? 90 millas por hora a una configuración de 2100 RPM. Sabemos, si aumentamos, ¿sí?, las revoluciones del motor, es decir, la potencia, también aumentará la velocidad, pero también el consumo de combustible. Y existe una relación entre, precisamente, la distancia que puedo recorrer según el tiempo de operación del motor. Por lo tanto, si yo consumo más combustible en menos tiempo, menor será la distancia que yo podré recorrer. Y por eso también teníamos en performance unas tablas de alcance, ¿sí?
Y esto es bastante importante. Por lo tanto, nosotros, para determinar la cantidad de combustible para la operación, nosotros tenemos que primero determinar el aeropuerto del cual salimos, es decir, el aeropuerto de origen, y dónde se ubica el aeropuerto de destino. Encontrando el aeropuerto de destino y conociendo el aeropuerto de origen, podemos medir la distancia, es decir, separación que existe entre ambos. Bien, conociendo la distancia, nosotros tenemos que determinar la velocidad a la cual nos vamos a dirigir, es decir, la cantidad de distancia sobre el tiempo, ¿sí?, que vamos a recorrer. Conociendo la distancia y el tiempo precisamente que nos vamos a demorar, podemos ir al manual de la aeronave y conocer la cantidad de combustible que la aeronave en promedio consume mientras está operativa. Y por lo tanto, si yo, por poner un ejemplo, consumo 23, ¿sí?, galones, vamos a ponerlo así, ¿ok? 23 galones estadounidenses por hora, por una hora, ¿sí?, de operación en promedio. Ojo, igualmente estas tablas de consumo de combustible se encuentran establecidas para cada tipo de etapa de vuelo, porque como decíamos, la configuración de la potencia no es la misma, ni en el despegue, ni en crucero, ni en el aterrizaje, ¿ok? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, este ejemplo es un ejemplo en promedio, ¿ok? Si yo digo que tengo 23 galones, por poner un ejemplo, de combustible, y que esta cantidad me consume en una hora, la autonomía de la aeronave será de una hora, es decir, la capacidad propia de la aeronave por mantenerse operativa será de una hora, ¿ok? Por lo tanto, suponiendo yo tengo que voy a recorrer, supongamos, 200 millas, ¿sí?, 200 millas a una velocidad de 95, ¿sí?, millas por hora. Yo quiero saber si me va a alcanzar esta cantidad de combustible para recorrer esta cantidad de distancia. ¿Qué tendré que hacer? Hallar el tiempo, primeramente, que me voy a demorar en recorrer esta distancia con esta velocidad. Si son 200 millas, ¿sí?, 95 millas por hora. Vamos a hacer una simple y sencilla regla de 3. 95 millas por hora. ¿Cuánto tiempo? Una hora. ¿Ok? Esto igualmente lo podemos poner en minutos. Ya vamos a ver por qué. Para 200 millas, ¿cuánto tiempo será? Aquí nosotros hacemos una multiplicación y una división. La podemos hacer haciendo uso de una calculadora o simple y sencillamente haciendo uso, pues, de ejercicios matemáticos simples. Bien. En resumidas cuentas, yo necesitaré 2.2 horas. Si yo digo que esta es mi cantidad de combustible y se consume en una hora, quiere decir que yo aproximadamente en la mitad del tiempo, ¿sí?, voy a recorrer precisamente la mitad de distancia y por lo tanto, o menos de la mitad de distancia, y por lo tanto el combustible que yo tengo no me alcanza. Entonces, es de esta forma también como de forma inversa nosotros podemos encontrar la cantidad de distancia que podemos recorrer con esta velocidad y con esta cantidad de combustible.
Como se pueden dar cuenta, aunque existen cierto tipo de ejercicios matemáticos, no son ejercicios matemáticos muy complejos, ¿sí? Claro que sí, necesitan un determinado nivel de conocimiento matemático, pero no son conocimientos matemáticos extremadamente complejos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, para yo determinar la cantidad de combustible necesito conocer la distancia, ¿sí?, que voy a recorrer y en qué tiempo, ¿ok? Juntando tiempo y distancia es igual a velocidad. Conociendo esto puedo yo determinar más o menos, si en general, hablando de una generalidad, la cantidad de combustible que voy a utilizar. Pero también, como decíamos, tenemos tablas de consumo de combustible de la aeronave. Ahora, precisamente estas tablas, debido a los cambios de potencia, tanto en ascenso, en descenso y en nivel de vuelo crucero, ven directamente un incremento o una disminución en el consumo de combustible, lo cual nos puede ayudar a determinar con mayor exactitud la cantidad de combustible que vamos a necesitar. ¿Por qué? Existen cierto tipo de vuelos, ¿sí?, que son de largo recorrido, entre comillas, para una aeronave. ¿Por qué? Puede tratarse de una aeronave del tipo Boeing 787, que es una aeronave transatlántica que puede realizar vuelos, ¿sí?, a más de 12.000 kilómetros de distancia, mientras que una aeronave del tipo Cessna, en cambio, mide su autonomía en el tiempo, ¿sí?, de operación, precisamente en base a la cantidad de combustible que puede llevar a bordo y la que consume en una hora, una determinada cantidad de tiempo. Entonces, aunque exista una cantidad de tiempo entre comillas significativa por su performance, ¿sí?, por su peso y cantidad de combustible, recorrerá obviamente una menor distancia. Sin embargo, cuando se buscan hacer este tipo de vuelos de mayor duración o mayor autonomía, se tienen que calcular todos estos tipos de factores. ¿Para qué? Para determinar, ¿sí?, cuánto combustible necesito para llegar a mi destino. Este combustible es conocido como trip fuel o también combustible de recorrido. Conociendo esto, ¿sí?, distancia, tiempo, puedo decir que mi cantidad de combustible total se ve primeramente influenciado por mi trip fuel o mi combustible de recorrido. Pero yo también sé, familia, que yo no voy a estar inmediatamente en la pista para despegar y me voy a detener en la pista del siguiente aeropuerto, sino que yo tengo que moverme desde la posición, ya sea de puertas o ya sea de la ubicación de la aeronave en un pit remoto o una zona de parqueo o de estacionamiento hacia la pista, y que también eso me va a consumir una determinada cantidad de combustible según la potencia, ¿sí?, que yo utilice, que es muchísimo menor que la potencia que puedo utilizar en vuelo crucero. Así que no será el mismo consumo de combustible. Y el tiempo también puede variar. Este combustible es conocido como el combustible de rodaje o taxi fuel. Este combustible de taxeo contempla el combustible utilizado durante el rodaje hacia la pista para el despegue y durante el rodaje desde la pista hacia las puertas, es decir, posterior al aterrizaje. Entonces, aquí podemos ver que aunque sean dos conceptos distintos, será el combustible el mismo, solo que será mayor o será menor según se contemplen las etapas del vuelo. Y esto es estrictamente necesario. Además del taxi fuel y del trip fuel, nosotros tenemos un extra fuel, ¿ok?, que esto dependerá de las operaciones. Este combustible extra no se mide en cantidad de combustible, sino se mide en tiempo de operación.
¿Por qué? Recordemos que nosotros en navegación vimos cierto tipo de vuelo, ¿no es cierto? Vimos vuelo instrumental y vimos vuelo visual. Según eso tenemos las IMC, BMC, BFR y IFR. Es decir, condiciones de vuelo instrumental y reglas de vuelo instrumental para esas condiciones. Además de condiciones de vuelo visual y también las reglas que aplican dentro de esas condiciones de vuelo visual. Por lo tanto, una de esas reglas, ¿sí?, tanto para vuelo instrumental como para vuelo visual se deberá llevar siempre un adicional de 45 minutos de combustible extra, ¿sí?, además del combustible del recorrido. Es decir, que para BFR se deberá aumentar 45 minutos. En cambio, para un vuelo instrumental IFR se deberá sumar nada más 30 minutos de combustible adicional. ¿Ok? Ahora, tenemos un combustible en cambio de reserva. ¿Ok? Este combustible, ¿sí?, principalmente de reserva, es aquel que debido ya sea a las condiciones meteorológicas, ya sea a la situación de tráficos en los alrededores de un aeropuerto que puede ser mayor o menor, se puede llegar a necesitar. Por ejemplo, un tipo de operación en específico sería un go around, es decir, una ida al aire o cancelar el aterrizaje para volver a volar. ¿Por qué? Ya sea por condiciones meteorológicas, ¿sí?, o ya sea por problemas relacionados con aeronave, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de estos puede ser que en una área congestionada existan muchos tráficos saliendo del aeropuerto y llegando al mismo. Y por cuestión de procedimientos de cuidado de seguridad y de organizar a todas las aeronaves, necesiten realizar circuitos de espera. Y por lo tanto, esto consume una mayor cantidad de tiempo la aeronave estando en el aire y también de combustible. Entonces, según esto, según la operación, se deberá tener en cuenta este tipo de combustible en tiempo, ¿ok? Este puede variar de 30 minutos a 1 hora, dependiendo, ¿ok? Ahora, para finalizar, tenemos un combustible de alternativa. Del inglés alternative fuel o combustible de alternativa, como decíamos. ¿Qué implica este combustible de alternativa? Nosotros cuando estamos en una operación, como decíamos, tanto en navegación, meteorología, en todo tipo de situaciones, tenemos que tener alternativas contempladas a nuestra operación. Volvemos y repetimos, la aeronave no es un vehículo terrestre, precisamente es una aeronave, se encuentra en el aire. Por lo tanto, si la aeronave sufre algún percance en el aire, tiene que tener alternativas a las cuales dirigirse, procedimientos a realizar para evitar todo tipo de escenarios que puedan determinar o detonar en una fatalidad, ya sea para la propia aeronave, sus ocupantes o las personas en tierra. Entonces, esto no solamente es por ese motivo, sino que, como decíamos, ya sea que haya mucho tráfico, las condiciones meteorológicas no sean favorables para el aterrizaje, el avión, la aeronave y su tripulación se tendrán que desviar a un aeropuerto alternativo, es decir, un aeropuerto que sea capaz de recibir a la aeronave en caso de que el aeropuerto principal no sea capaz. Entonces, este también se mide en tiempo, ¿ok? Tiempo de vuelo que me tomaría llegar desde mi punto en el cual me encuentro hacia ese aeropuerto, ¿ok? Principalmente este combustible se toma en cuenta para el aeropuerto de alternativa en las fases de aproximación y aterrizaje, es decir, al finalizar el vuelo.
porque incluso cuando la aeronave está despegando, si tiene que por alguna cuestión técnica, mecánica, dirigirse hacia otro aeropuerto, por todos estos combustibles que conforman el combustible total o la cantidad de combustible total, tiene el combustible más que necesario para desviarse hacia ese destino. Ahora, existen cierto tipo de excepciones en las cuales se toman en cuenta dos tipos distintos de alternativa, en el despegue, en el aterrizaje, o puede ser en ruta y en el aterrizaje. ¿Por qué? Porque esto aplica mucho más para vuelos transatlánticos. En este tipo de vuelos existen condiciones extremas en relación a la operación que pueden llegar a ser un problema para el correcto desarrollo de las operaciones, ya sea una falla mecánica o una meteorológica, que puede llegar a obligar a la aeronave a desviarse a ciertos tipos de destinos, y por lo tanto debe ser capaz de llegar con el combustible que se encuentra a bordo. Cuando nosotros hablamos de aeronaves de menor porte, todos estos cálculos de peso, de balance, de combustible, planificación en ruta, lo hacemos nosotros como pilotos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de operaciones de línea aérea, no aerotaxis ni propios de línea aérea, esto principalmente lo hace el despachador de vuelo, más que nada con el tema de combustible, peso y balance, ya que todos estos son caracteres, o fenómenos y factores que tienen que ser tomados en cuenta para el correcto desarrollo de las operaciones, Es aquí la importancia del despachador de vuelo, planificador de ruta, Teniendo en cuenta esto, sabemos cómo, aunque la aeronave tiene un solo combustible, como decíamos, un total de combustible a bordo, de forma mental se divide según las etapas de operación del vuelo. Y es de esta forma como está conformado el combustible. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que el combustible es importante para la operación, es el primero a tener en cuenta cuando nosotros hacemos la planificación de nuestra navegación. Por lo tanto, también el peso y el balance de la aeronave. ¿Por qué? Porque al ocupar un determinado espacio y por lo tanto peso en la aeronave, también restringe los pesos que somos capaces de transportar. ¿Y esto por qué? Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto, de todo corazón, familia, espero que este video les haya gustado, les haya servido y les haya parecido interesante. Si ha sido así, por favor denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.